Muy buenas tardes, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy nuestra cápsula ya, la número 145 cápsulas, pues cuyo único objetivo es incrementar la cultura jurídica de la sociedad. Y bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en Amecameca, el Estado de México, en la hacienda de Panoaya, un lugar pues para relajarse y se tiene contacto directo aquí con los animalitos, con la flora, con la fauna eh, y algunas atracciones que tiene este parque. Y bueno, el día de hoy la noticia que nos ocupa es el que la semana que transcurrió se volvió a discutir el proyecto que presentó el ministro Luis María Aguilar en relación con el tema de la prisión preventiva oficiosa, que si se mantenía esa figura tanto en la Constitución como en la legislación procesal penal. Y bueno, por 6 votos a 5 no se aprueba el proyecto que se había presentado, dado que pues no alcanza la mayoría para que se pudiera aprobar y pudiera desaparecer esta figura de la prisión preventiva oficiosa. De hecho ya lo hemos comentado en algunas otras cápsulas que el tema no era un tema fácil, no era un tema que ya estuviera decidido, además de que no hay consenso. Habíamos comentado que en nuestra legislación procesal penal existen dos tipos de prisión preventiva: la oficiosa, que es la que se impone por parte del juez de control a solicitud del Ministerio Público cuando alguien es procesado por delitos graves y trae como consecuencia que la persona pues esté privada de su libertad durante todo su proceso hasta que es finalmente sentenciado. Obviamente sabemos que pues esto viola es principio del derecho penal de la presunción de inocencia, porque si no se ha sentenciado a la persona, ¿por qué la vas a privar de la libertad? Ese básicamente era el tema medular, de que fuera oficiosa, que para esos delitos graves se impusiera sin mayor determinación, y que el juez de control pudiera imponer la prisión preventiva solamente en aquellos casos en los que el Ministerio Público justificara la necesidad de la medida, que recuerden que se impone la prisión preventiva u otra medida cautelar precisamente para evitar que la persona sujeta a proceso se sustraiga de la justicia para poder continuar su proceso penal hasta ya sea una salida alterna o hasta que dicten sentencia. Entonces el tema fue muy polémico y finalmente por 6 votos a 5 se desecha este proyecto presentado por este ministro, y la verdad ya no creo que se discuta más adelante, y con eso pues se está manteniendo el tema de la prisión preventiva oficiosa por delitos graves, así señalados tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como en la propia Constitución. Y para puntualizar, existe otro tipo de prisión preventiva que es la justificada, que es cuando el Ministerio Público solicita la prisión preventiva razonando y justificando la necesidad de la medida, ya sea en cualquier otro delito que no sea incluso grave. Esto igualmente, en razón de ello, pues esta figura también pues vendría siendo violatoria de la presunción de inocencia, porque también se está juzgando a priori sin existir todavía responsabilidad,
porque pues esto se decide finalmente en sentencia, si hay culpabilidad o no. Y bueno, ya incluso anteriormente, hace algunos meses, ya se había presentado nuevamente el proyecto. Hoy se vuelve a discutir, bueno, la semana pasada, y finalmente pues es desechado. ¿Esto qué quiere decir? Que en los términos en los que la propia Constitución así lo señala y la ley secundaria, se mantiene esta figura de la prisión preventiva oficiosa, vamos a llamarle en términos coloquiales automática para delitos graves. Y yo soy de la idea que pues sí se debiera quitar esa oficiosidad de esa figura, y que el juez pudiera imponer la prisión preventiva en cualquier delito si realmente ameritara ello y existiera riesgo para la víctima o existiera un peligro real de que se sustrajera de la justicia el imputado, el procesado, ¿no? Eso es lo que el mundo jurídico pues estimaba que debiera determinarse, pero bueno, también se tomó en cuenta factores sociales en los que pues esto podría ser utilizado por miembros del crimen para poderse fugar en dado caso de que no se les impusiera ese tipo de medidas. Obviamente es un tema muy polémico, yo lo había comentado en unas cápsulas anteriores de que se iba a mantener, que iba a ser muy complicado que se quitara esa figura, dada la situación actual de que el sistema de justicia penal acusatorio pues finalmente no ha dado los resultados que la sociedad esperaba. Ha habido muchos problemas, la violencia sigue igual muy alta, la impunidad. Entonces tendría que venir una serie de medidas legislativas y operativas pues para que realmente el sistema de justicia esté cumpliendo con proteger a la víctima, al inocente, y que el delito no quedara impune, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues desafortunadamente se están repitiendo muchísimos vicios que se tenían en el pasado, pues se están repitiendo en este nuevo sistema. Y bueno, con ello pues ya prácticamente este tema de la prisión preventiva ya no se va a discutir, y bueno, pues seguramente en un periodo un poquito de mediano y largo plazo se pudiera volver a retomar, ya que una vez las condiciones legislativas y operativas así lo pues permitan otra discusión por parte del pleno de la Corte. Pues bien, este era el tema que quería yo comentar. Ese tema se discutió la semana pasada y bueno, me pareció interesante volverlo a comentar, relevante en términos jurídicos. Y bueno, pues aquí el llamado es para que los jueces pues no se dejen influir por cuestiones políticas o que no sean meramente legales, sino que realmente apliquen los principios del derecho penal, entre ellos la presunción de inocencia, la legalidad, el debido proceso, en el momento de resolver sobre los derechos tanto del procesado como de la víctima, obviamente, que tiene el derecho a que se le repare el daño. Pues muchas gracias por vernos en esta cápsula. El día domingo ha sido domingo porque pues tenemos temas laborales el día sábado, pero bueno, invitándoles a que nos puedan seguir, puedan compartir nuestras cápsulas que se publican tanto en nuestro grupo de YouTube como en nuestro grupo de Facebook Cultura Jurídica Televisión, y a través de Telegram Cultura Jurídica Televisión. Muchas gracias. Saludamos al maestro Enrique de Llano, gracias, que nos está viendo, al maestro Víctor Uribe y a todos los miembros de ADUP que también nos están viendo y nos sintonizan cada que tenemos nuestras cápsulas. Muchas gracias y que esté muy bien.